Y si te dijera que existe una historia en la Biblia donde un hombre literalmente robó la bendición de su propio hermano, engañó a su padre ciego, mintió descaradamente a toda su familia, y aún así Dios lo bendijo de forma extraordinaria, probablemente pensarías, eso es imposible. Dios no puede bendecir mentira y engaño. Pero prepárate para que tu teología se tambalee, porque esta es exactamente la historia de Jacob, un hombre que nació en segundo lugar, pero se rehusó a aceptar una vida de segundo lugar. Jacob no era el héroe perfecto que esperarías encontrar en las páginas sagradas. No era valiente como David. No era obediente como Abraham. No era íntegro como José. De hecho, su propio nombre significaba engañador o el que agarra el talón, y hizo honor al nombre durante la mayor parte de su vida. Pero aquí está lo que va a explotar tu mente. Dios no solo toleró los métodos cuestionables de Jacob, los usó para cumplir sus propósitos eternos. Y al final de la historia, este engañador se convirtió en Israel, el padre de una nación entera, y su nombre está grabado para siempre en la historia como uno de los patriarcas más importantes de la fe. Esta historia te va a hacer cuestionar todo lo que piensas sobre cómo Dios trabaja. Te va a mostrar que a veces Él usa personas imperfectas, con métodos imperfectos, para cumplir planes perfectos. Y te va a enseñar que tu pasado cuestionable no te descalifica de tu futuro extraordinario. Esta es la historia controvertida y fascinante de cómo un último se convirtió en primero, cómo un engañador se convirtió en príncipe, y cómo Dios puede transformar incluso nuestros mayores fracasos morales en instrumentos de su gloria. Prepárate para conocer a Jacob, el hombre que probó que a veces necesitas romper las reglas para entrar en tu destino. Para entender la magnitud de lo que Jacob logró, necesitas comprender exactamente en qué tipo de mundo nació y cuán imposible era su situación desde el primer día de su vida. Estamos hablando de una cultura donde el orden de nacimiento determinaba absolutamente todo: tu estatus social, tu herencia, tu futuro, incluso tu identidad. El primogénito recibía una doble porción de la herencia familiar, se convertía en el líder del clan, y más importante aún, era quien llevaba adelante el linaje y las promesas de Dios. Jacob nació exactamente 60 segundos tarde para todo eso. La Biblia nos cuenta que cuando Rebeca dio a luz, Esaú salió primero, peludo, rojizo, fuerte. Pero inmediatamente después salió Jacob, literalmente agarrando el talón de su hermano, como tratando desesperadamente de no ser el segundo. Desde ese momento su destino parecía sellado. Esaú heredaría todo. Jacob recibiría las sobras. Pero había algo que Jacob sabía y que lo atormentaba día tras día. Antes de que ellos nacieran, Dios le había dicho a Rebeca algo extraordinario. Le había revelado que el mayor servirá al menor, que contra todas las reglas culturales y tradiciones familiares, sería Jacob quien llevaría adelante las promesas divinas. Imagínate vivir con esa información, saber que Dios te prometió algo, pero ver que humanamente es completamente imposible. Cada día Jacob veía a Esaú, más fuerte, más popular con su padre Isaac, más hábil para la caza, claramente el favorito. Mientras que él se quedaba en casa, cocinando, planeando, pensando. La diferencia entre los hermanos era abismal. Esaú era impulsivo, vivía el momento, era hombre de campo. Jacob era calculador, estratégico, hombre de tiendas. Esaú se ganó el corazón de su padre con su habilidad para traer caza fresca. Jacob se ganó el corazón de su madre con su mente aguda. Pero aquí está el detalle crucial. Jacob no se conformó con ser el segundo. Mientras Esaú estaba satisfecho siendo el primogénito sin valorar realmente lo que eso significaba, Jacob ardía por dentro sabiendo que tenía un destino divino, pero ninguna manera legal de alcanzarlo. Era una situación imposible. Las leyes de primogenitura eran irrevocables. No había precedente en la historia de alguien que hubiera cambiado su orden de nacimiento. Era como nacer en la clase equivocada en un sistema de castas.
simplemente no había salida. Excepto que Jacob decidió crear su propia salida. Y ahí es donde esta historia se pone realmente interesante, porque nos muestra que a veces Dios coloca sueños imposibles en corazones que están dispuestos a hacer lo imposible para alcanzarlos. Y entonces llegaron los dos momentos que cambiarían el curso de la historia para siempre. Dos decisiones que parecían insignificantes en el momento, pero que movieron el plan eterno de Dios. El primer momento sucedió un día completamente ordinario. Esaú regresaba del campo, agotado, muerto de hambre después de una cacería infructuosa. Jacob estaba en casa, como siempre, pero esta vez preparando un guiso de lentejas rojas que olía delicioso. «Jacob, dame de ese guiso rojo porque estoy desfalleciendo», gritó Esaú al entrar, y aquí es donde Jacob demostró que tenía la mente de un estratega. En lugar de simplemente servir comida a su hermano hambriento, vio una oportunidad única. «Véndeme primero tu primogenitura», le dijo. ¿Puedes creer la audacia de esa propuesta? Jacob literalmente le estaba pidiendo a su hermano que vendiera su derecho de nacimiento, toda su herencia futura, todo su estatus, toda su identidad, por un plato de comida. Y aquí está lo que es absolutamente increíble. Esaú aceptó. «Mira, yo me voy a morir», respondió Esaú dramáticamente. «¿Para qué me sirve la primogenitura?» Y así, por un impulso del momento, por no poder esperar ni una hora más por comida, Esaú vendió todo su futuro por la satisfacción inmediata. Pero Jacob no se detuvo ahí. Sabía que una transacción informal no sería suficiente. «Júramelo ahora mismo», insistió. Y Esaú juró, vendiendo oficialmente su primogenitura. Ese fue el primer golpe maestro de Jacob, pero el segundo fue aún más audaz, más arriesgado y más brillante. Años después, cuando Isaac estaba viejo y casi ciego, decidió que era hora de dar la bendición patriarcal a Esaú. Esta bendición no era solo palabras bonitas. Era la transferencia oficial del liderazgo familiar y las promesas divinas. Isaac le dijo a Esaú: «Ve, caza algo, prepárame una comida sabrosa como a mí me gusta, y te bendeciré antes de morir». Pero Rebeca escuchó toda la conversación. Y aquí es donde el plan de Dios se vuelve fascinante. Ella inmediatamente fue a Jacob con un plan desesperado. «Jacob, tu padre va a bendecir a Esaú. Esta es nuestra única oportunidad». El plan era audaz hasta el punto de ser absurdo. Jacob se vestiría como Esaú, se pondría pieles de cabrito en sus brazos y cuello para simular la piel velluda de su hermano, prepararía comida como si hubiera cazado y engañaría a su padre ciego para recibir la bendición. Era peligroso. Si Isaac se daba cuenta del engaño, Jacob no solo perdería la bendición, podría ser maldecido para siempre. Pero Jacob tomó el riesgo. Se vistió como su hermano, imitó su voz, mintió directamente en la cara de su padre cuando Isaac preguntó: «¿Eres tú mi hijo Esaú?» «Yo soy», respondió Jacob sin vacilar, y funcionó. Isaac, engañado por completo, le dio a Jacob la bendición más poderosa jamás pronunciada. «Sean pueblos tus siervos, y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos». Cuando Esaú llegó minutos después con su comida, era demasiado tarde. La bendición ya había sido dada y no podía ser revertida. Estos no fueron accidentes. Estos fueron movimientos calculados de un hombre que se rehusó a aceptar que, segundo lugar, fuera su destino final. Aquí es donde esta historia se vuelve teológicamente explosiva y donde la mayoría de los predicadores prefieren cambiar de tema, porque tenemos que enfrentar una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que Dios haya bendecido métodos que claramente violaban principios morales básicos? Jacob mintió, engañó, manipuló y robó. No hay manera de endulzar eso. No fue sabiduría estratégica. Fue fraude directo. Y sin embargo, Dios no solo no lo castigó, confirmó las bendiciones que Jacob había obtenido fraudulentamente.
Esto desafía todo lo que nos enseñaron sobre cómo Dios opera. Nos dijeron que Él es un Dios de justicia perfecta, que odia la mentira, que no puede tolerar el pecado. Y todo eso es verdad. Pero esta historia nos revela algo más profundo sobre la naturaleza de Dios. Él es soberano por encima de nuestros métodos imperfectos. Aquí está la verdad que va a revolucionar tu entendimiento. Dios ya había decidido desde antes del nacimiento de los gemelos que Jacob sería quien llevara adelante su pacto. El mayor servirá al menor, le había dicho a Rebeca. La elección divina ya estaba hecha. Pero aquí está lo fascinante. Dios no intervino sobrenaturalmente para cambiar el orden de nacimiento. No mandó un ángel a convencer a Isaac. No hizo un milagro obvio. En cambio, permitió que Jacob usara sus propios métodos, imperfectos, cuestionables, pero efectivos, para alcanzar el destino que Dios ya había diseñado para él. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de cada persona involucrada. Conocía a Esaú, un hombre que valoraba más la satisfacción inmediata que las promesas eternas, que vendería su primogenitura por un plato de comida porque realmente no entendía su valor. Conocía a Isaac, un padre que favorecía al hijo equivocado basándose en preferencias personales en lugar de discernimiento espiritual. Y conocía a Jacob, un hombre imperfecto, sí, pero que valoraba desesperadamente las cosas de Dios, que estaba dispuesto a arriesgar todo por obtener las bendiciones divinas. La verdad incómoda es esta. Mientras Jacob estaba usando métodos cuestionables para obtener algo sagrado, Esaú estaba usando métodos legítimos para despreciar algo sagrado. ¿Quién pecó más? ¿El que engañó para obtener la bendición de Dios o el que legítimamente tenía derecho a ella pero la vendió por comida rápida? Aquí está la lección profunda. Dios no está limitado por nuestros sistemas morales humanos. Él puede escribir derecho en líneas torcidas. Puede usar vasijas quebradas para llevar agua pura. Puede tomar nuestros métodos imperfectos y cumplir a través de ellos sus propósitos perfectos. Esto no significa que Dios apruebe el engaño. Significa que Dios es tan soberano que puede usar incluso nuestras fallas morales para cumplir su voluntad, mientras simultáneamente nos transforma en el proceso. Jacob pagó un precio alto por sus métodos. Tuvo que huir de su casa, trabajar 14 años como esclavo, ser engañado por su suegro, vivir años de conflicto familiar. Dios permitió las consecuencias naturales de sus acciones, pero nunca retiró sus promesas, porque las promesas de Dios no dependen de nuestra perfección moral, dependen de su fidelidad soberana. Esta historia nos enseña algo revolucionario. Tu pasado imperfecto no descalifica tu futuro divino. Tus métodos cuestionables no cancelan los propósitos eternos de Dios para tu vida. Pero aquí está lo que Jacob no esperaba. Obtener lo que quería fue solo el comienzo de su historia, no el final. Porque Dios tenía planes mucho más grandes que simplemente darle una bendición. Tenía planes de transformar completamente su carácter. Inmediatamente después de recibir la bendición robada, Jacob tuvo que huir para salvar su vida. Esaú estaba furioso y había jurado matarlo. De repente, el ganador se encontró corriendo como un fugitivo, sin hogar, sin familia, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Durante su huida, algo extraordinario sucedió. Jacob tuvo un sueño donde vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra con ángeles subiendo y bajando, y Dios mismo confirmándole las promesas. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Era la primera vez que Dios le hablaba directamente. Y Jacob, típicamente calculador, hizo un trato. Si Dios está conmigo y me protege en este viaje, entonces Jehová será mi Dios. Pero Dios tenía otros planes para transformar a este negociador en un patriarca. Jacob llegó a Harán, donde vivía su tío Labán, y ahí descubrió lo que significaba estar del otro lado del engaño. Labán era tan astuto como Jacob, tal vez más. Cuando Jacob se enamoró de Raquel y acordó trabajar 7 años por ella, Labán lo engañó dándole a Lea en su lugar. ¿Puedes imaginar la ironía?
El hombre que había engañado a su padre ciego, ahora, era engañado por su suegro en la oscuridad de la noche de bodas. Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para obtener a Raquel. Durante 20 años, Jacob experimentó lo que había hecho a otros. Labán cambió su salario 10 veces, lo manipuló, lo explotó. Jacob estaba recibiendo una masterclass en humildad, aprendiendo cómo se siente ser víctima de las mismas tácticas que él había usado. Pero la transformación real sucedió años después, cuando Jacob finalmente regresaba a su tierra con sus esposas, hijos y abundante riqueza. Tenía que enfrentar a Esaú, y tenía terror de que su hermano aún quisiera matarlo. La noche antes del encuentro, Jacob se quedó solo junto al río Jaboc, y ahí sucedió el evento más misterioso y transformador de su vida. Luchó con un hombre toda la noche. Pero no era un hombre común. Era el mismo Dios manifestado físicamente. Imagínate esa escena. Jacob, ahora de mediana edad, luchando literalmente con Dios durante horas. No era una lucha espiritual metafórica. Era física, real, sudor, músculos, determinación pura. Y aquí está lo increíble. Jacob no se rindió. Incluso cuando Dios le dislocó la cadera con un toque, Jacob siguió aferrado gritando: «No te dejaré ir hasta que me bendigas». Era la misma tenacidad que había mostrado toda su vida, pero ahora dirigida hacia Dios de manera correcta. Ya no estaba luchando contra otros para obtener lo que quería. Estaba luchando con Dios para recibir lo que Dios quería darle. Y entonces vino el momento culminante de toda su vida. Dios le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?» «Jacob», respondió. Y Dios declaró: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». ¿Entiendes lo que pasó? Su nombre cambió de engañador y Ashkiu, el que lucha con Dios, Osher, príncipe de Dios. Su identidad fue completamente transformada. Ya no era definido por sus métodos cuestionables del pasado. Ahora era definido por su persistencia apasionada con Dios. Jacob salió de esa lucha cojeando por el resto de su vida, pero también salió transformado. El estafador se había convertido en Israel, el patriarca de una nación entera. La cojera era su recordatorio permanente de que la verdadera victoria no viene de nuestras maniobras inteligentes, sino de nuestra rendición persistente ante Dios. Y ahora llegamos a la pregunta que ha estado ardiendo en tu corazón durante toda esta historia. ¿Qué significa esto para tu vida? ¿Cómo puede la historia de Jacob transformar tu situación actual? Porque la verdad es esta: tú también has nacido segundo en algún área de tu vida. Tal vez no seas el hijo menor en tu familia, pero hay algo donde te sientes relegado, olvidado, como si otros tuvieran ventajas que tú jamás tendrás. Tal vez naciste en la familia equivocada, sin conexiones, sin dinero, sin las puertas abiertas que otros tienen. Quizás te sientes segundo en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu iglesia. O tal vez has cometido errores en tu pasado que te hacen sentir descalificado para algo grande. Pero aquí está lo que la historia de Jacob nos enseña. Dios se especializa en tomar a los últimos y convertirlos en primeros. Mira, Jacob no era perfecto, pero tenía algo que Esaú no tenía: hambre desesperada por las cosas de Dios. Mientras Esaú estaba satisfecho con lo temporal, Jacob ardía por lo eterno. Y esa hambre espiritual fue lo que Dios usó para cumplir sus propósitos. ¿Tienes hambre por más de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a luchar por las promesas divinas como Jacob luchó en el río Jaboc? Porque esa hambre espiritual es exactamente lo que Dios está buscando. Pero también necesitas entender algo crucial. Dios no te está llamando a engañar o mentir para obtener sus bendiciones. Esos fueron los métodos imperfectos de Jacob, no el modelo divino para tu vida. Lo que Dios sí te está llamando a hacer es esto. Primero, no aceptes el segundo lugar como tu destino final. Si Dios ha puesto sueños en tu corazón, si sientes que Él tiene un propósito más grande para tu vida, no te conformes con menos solo porque otros parecen tener ventaja sobre ti. Segundo,
Lucha con Dios, no contra las personas. Jacob gastó años manipulando situaciones y personas, pero su verdadera transformación vino cuando luchó directamente con Dios. Lleva tus frustraciones, tus sueños, tu desesperación directamente al trono de la gracia. Tercero, acepta el proceso de transformación. Jacob no se convirtió en Israel de la noche a la mañana. Dios usó 20 años de dificultades, engaños recibidos y trabajo duro para formar su carácter. Tu proceso también tomará tiempo. Cuarto, abraza tu nueva identidad. No importa lo que hayas sido en el pasado, mentiroso, fracasado, segundo lugar. Dios puede darte una nueva identidad como hizo con Jacob. Hermano, hermana, escúchame bien. Tu pasado no define tu futuro. Tus métodos imperfectos no cancelan los propósitos perfectos de Dios para tu vida. Si Jacob, el engañador, pudo convertirse en Israel el patriarca, ¿qué te hace pensar que Dios no puede transformar también tu historia? Pero aquí está el punto crucial. Tienes que estar dispuesto a luchar por ello. Tienes que tener la misma determinación que Jacob tuvo cuando se aferró a Dios y dijo: «No te dejaré ir hasta que me bendigas». ¿Estás dispuesto a hacer eso hoy? ¿Estás dispuesto a dejar de aceptar el segundo lugar y comenzar a luchar por el primer lugar que Dios tiene preparado para ti? Porque te aseguro esto: el mismo Dios que transformó a Jacob en Israel está esperando transformar tu vida también. Pero tienes que estar dispuesto a no soltarlo hasta recibir tu bendición. No importa si naciste último, si has fallado antes, si otros tienen ventajas que tú no tienes. En el reino de Dios, los últimos serán primeros, y tu historia de transformación puede comenzar ahora mismo. ¿Cuál será tu río Jaboc? ¿Cuál será el momento en que dejes de luchar contra las circunstancias y comiences a luchar con Dios por tu destino? Dímelo en los comentarios. Y si esta historia encendió algo en tu corazón, compártela con alguien que también necesita saber que nunca es demasiado tarde para que los últimos se conviertan en primeros. Suscríbete para más historias bíblicas que transformarán tu vida.